Buenas noches, América. Tras casi un año de estancamiento político, España eligió hoy, finalmente, al presidente del gobierno. El socialista Pedro Sánchez consiguió los votos necesarios en segunda votación con mayoría simple para liderar el primer gobierno de coalición de la actual democracia española. La votación fue reñida, con solo 2 votos de diferencia y con 18 abstenciones, la victoria más estrecha en décadas para un candidato a encabezar el gobierno. Sánchez, del Partido Socialista, cuenta con el partido Unidas Podemos como socio menor y el apoyo indirecto por abstención de una serie de partidos más pequeños. Es este conjunto de alianzas, el cerrado margen de la victoria y la falta de tradición de gobiernos de coalición en España lo que ya está generando dudas sobre cuánto tiempo durará el actual gobierno, cuyo periodo oficial es de 4 años. El debate de estos últimos días ha estado marcado tristemente por la bronca política. Gritos, acusaciones exageradas, mentiras y ausencia de sincera mano tendida de los partidos de derecha que no sumaban han ofrecido una lamentable imagen del Parlamento español que sin este acuerdo de izquierdas abocaba a España a unas nuevas elecciones. Es cierto que en política la gesticulación y la escenificación son parte inherente de los políticos, pero en este punto, tras 4 elecciones en 4 años y la cantidad de respuestas políticas internas y externas que debe ofrecer España, sería deseable que esos políticos españoles restaran un poco de esa comprensible escenificación de sus diferencias para construir los consensos que permitan mejorar la democracia española y ser los servidores públicos que se espera que sean, más cuando los ciudadanos a los que representan ya se han expresado en las urnas. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos cuán importante es la presencia militar estadounidense en Irak y por qué es tan difícil abandonar esa zona. Trump, AMLO y Bolsonaro entre los presidentes que más han atacado a la prensa durante sus mandatos. ¿Por qué? La investidura se logró por mayoría simple. Gobierno de coalición de España es encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. En Estados Unidos un gran debate todavía sobre si el presidente Donald Trump acertó o no en su decisión de acabar con la vida del general iraní Qasem Soleimani. Una nueva encuesta, en este caso elaborada por el The Huffington Post y la consultora YouGov, revela que una mayoría de estadounidenses le da el apoyo. Preguntados sobre si aprueban el ataque al general Soleimani, el 43% de los estadounidenses responde que sí, frente a un 38% que dice no. Solo un 5% de diferencia. También en esa misma encuesta se pregunta a los ciudadanos de este país si cree que el gobierno de Trump, si esta administración, tiene realmente una estrategia clara para liderar esa crisis, para lidiar con la crisis que se ha generado. Ahí las cosas no le van tan bien al presidente Trump. Solo el 32%, es decir, 3 de cada 10 creen que sí, casi 5 de cada 10 creen que no, y no tienen respuesta, no saben, el 21%, 2 de cada 10. El presidente Trump tomó una decisión y una mayoría de estadounidenses lo avala. El problema es que luego viene lidiar con las consecuencias y tener una estrategia. Y ahí los estadounidenses son muy francos, no lo ven claro. En otras cuestiones de la actualidad, Jair Bolsonaro acaba de cumplir un año en el gobierno y, ya que hablamos de Trump y sumamos a Andrés Manuel López Obrador, estos 3 mandatarios tienen algo en común, al menos desde el punto de vista de un artículo que se acaba de publicar que lleva por título «Presidentes contra la prensa». Trump, Bolsonaro y AMLO han lanzado peligrosos ataques en lo que llevan de tiempo en el gobierno a los medios de comunicación que no les aplauden. Y pone los ejemplos. El presidente Trump ha dicho que los periodistas, los medios, son los enemigos de Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho que el periodismo es
algo podrido e inmoral, y le acusa de montarle ataques sensacionalistas. Y Andrés Manuel López Obrador, que lleva más o menos el mismo tiempo que Jair Bolsonaro en el gobierno, ha calificado a los periodistas de, noten, fantoches, conservadores, sábelotodos, hipócritas, también fifis y chayoteros. Esta última palabra, para los que no tenemos mucho conocimiento del mexicano, quiere decir que aceptan sobornos. Estos son los insultos, las calificaciones de líderes, estos tres, a medios que no les aplauden. El artículo lo firma Andrés Cañizares y es periodista y politólogo venezolano e investigador en la Universidad Católica Andrés Bello. Y lo saludamos a esta hora. Señor Cañizares, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué particularmente estos tres presidentes han sido tan duros, tan críticos con el periodismo? Bienvenido. Creo que lo une a todos, a pesar de tener signos ideológicos tan diferentes, tiene que ver con la naturaleza populista de esos gobiernos, de esos presidentes. Son presidentes que disfrutan y quieren tener una gran proyección mediática, pero son bastante renuentes al periodismo crítico o a que se pueda ejercer la crítica pública. Hoy las fuentes de información sobre lo que pasa son múltiples, se han multiplicado exponencialmente respecto a años atrás. En este momento de sobreinformación y de múltiples fuentes, ¿es posible pensar que puede existir una estrategia para minimizar esos medios críticos? Creo que estos presidentes en particular están apostando a crear lo que podríamos llamar su propia narrativa, están apostando a crear su propia plataforma. Vemos cómo el presidente Trump, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se apoya fundamentalmente en su cuenta en Twitter, elude el contacto con la prensa, como López Obrador todos los días de la semana, todos los días, da una rueda de prensa donde selecciona, donde filtra a los periodistas a los que les habla. Eso sencillamente simboliza el interés de esos políticos en el poder por lograr minimizar el impacto que pueda tener la crítica, que puedan tener las preguntas incómodas. En este momento creo que no tienen posibilidades de estar exonerados, de estar liberados de esas críticas, porque sencillamente las redes sociales hoy son una excelente plataforma para cuestionar al poder. En su artículo, que por cierto se difundió a través de Project Syndicate y que se reprodujo en varios medios en la región, habla usted de tres presidentes, pero en América Latina hay otros que, por ese comportamiento contra los medios que no les son afines, se podrían sumar a esa lista. ¿Cree usted que estamos viviendo el fin del periodismo como lo conocíamos hasta ahora? Yo creo que el periodismo en general está viviendo una metamorfosis importante. Estamos lejos de saber cómo va a ser ese periodismo en el futuro inmediato. Lo que sí yo percibo es que estamos también presenciando un gran cambio donde los regímenes que quieren controlar la información no apelan tanto hoy a la censura, sino a la desinformación. Es decir, propagan rumores, noticias falsas, los llamados fake news, generan campañas de desinformación, más que cerrar directamente los medios. La censura directa, dura, va transformándose hoy en día en otros mecanismos más sutiles, pero que persiguen lo mismo, que es que la voz del poder no encuentre críticas o descalificar, a crear, digamos, un ambiente donde se desconfíe de lo que digan los medios, los periodistas, y de esa forma quienes están en el poder creen que pueden tener mayor control sobre la información. Es el análisis de Andrés Cañizares. Es periodista y politólogo venezolano, es investigador de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Señor Cañizares, gracias, feliz noche. Y en nuestra lectura recomendada hoy queremos fijarnos en un análisis que ha publicado María Peña. María es una periodista nicaragüense que trabaja en Washington, en Noticias Telemundo, Telemundo Digital, y que con el fin del 2019 se cierra, dice en un artículo que se ha publicado y que les recomendamos si les interesa la cuestión migratoria estadounidense,
Un artículo que se ha publicado y que hace balance de ese 2019 y el fin de una década. Empieza la década de los 20, del 2020. En su artículo da 5 cifras que dan a entender cómo esas 5 cifras justifican una política migratoria que ha supuesto una pesadilla para miles de ciudadanos que abandonaron sus países buscando un futuro mejor en Estados Unidos. Dice, casi 1 millón de inmigrantes, 977.000 de migrantes, fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos con México durante el pasado año fiscal. 57.000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México. 267.000 fueron deportados durante el año fiscal 2019. 15 muertos en manos de las autoridades fronterizas, a los que se suman 8 muertos más en manos de la patrulla fronteriza. Y 97 millas de muro construido, esto al margen de las que se han reforzado. Cifras del artículo que llevan a la periodista a hacerse la pregunta. ¿Qué se esconde tras estas cifras? Expertos consultados resaltan el impacto de las medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas frenadas aún en los tribunales, pero insisten en que la represión contra los migrantes viene de lejos. En sus 3 primeros años de mandato, el demócrata Barack Obama expulsó a 1.2 millones de migrantes, lo que le valió el apodo de deportador en jefe. En el mismo periodo, Trump ha expulsado a 800.000, pese a haber prometido que serían millones. Los principales retos para este año serán el bloqueo hacia la regularización de los indocumentados, los recortes en programas humanitarios para refugiados y asilados y la construcción de un muro, una gran distracción que no resuelve el problema de los que se quedan en el país con visas vencidas, el flujo de armas hacia México y o las causas de la pobreza, la violencia y criminalidad que alimentan la emigración ilegal. El análisis de María Peña en Telemundo Digital. Además, hay que tener en cuenta que esta previsión, que no es muy halagüeña para los que sufren esa política migratoria, este año 2020 no tiene visos de suavizarse. Es año electoral y muy probablemente las manifestaciones de política migratoria de mano dura con la inmigración se van a acentuar sin duda, como mínimo hasta el próximo mes de noviembre. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para fijarnos en la situación política en España. 4 elecciones en 4 años y más de un año de inestabilidad política. ¿Recuerdan aquella moción de censura que terminó con la presidencia del gobierno del líder del Partido Popular, entonces Mariano Rajoy? Pedro Sánchez lideró esa moción de censura y asumió temporalmente la presidencia del gobierno. Ahí se abrió la gresca política, si se puede decir así, y un año de inestabilidad, de rifirrafes, de nuevas elecciones, de ausencia de acuerdos, incluso de dimisiones de líderes de partidos que parecía iban a tocar el cielo. ¿Se acuerdan de Albert Rivera, de Ciudadanos? Hoy caído en desgracia, desaparecido precisamente por un muy mal resultado en las últimas elecciones. En cualquier caso, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Que finalmente España tiene un nuevo presidente del gobierno. Pedro Sánchez lo ha conseguido con 167 votos a favor, una mayoría simple en el Parlamento español, frente a, atención, 165 en contra, tan solo 2 votos. Para eso ha sido necesario tejer una serie de alianzas. Primero, una coalición con el partido Unidas Podemos y luego negociaciones con una serie de partidos minoritarios, entre los cuales está el, dicen desde la derecha, temida Esquerra Republicana de Cataluña, partido independentista, para conseguir su abstención y poder sumar los síes más que los noes. Vamos a España. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, el señor Pablo Pérez López, nos acompaña. Profesor Pérez López, gracias por estar en Cuestión de Poder. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Denos su primera impresión sobre este resultado. ¿Qué supone? Supone un momento en el que la incertidumbre no termina de pasar. Estamos en un momento político en España, en cierto modo, inédito. Más de un analista político ha dicho que con el gobierno que se estaba formando ahora, por el modo en que se tejían esas alianzas que usted ha descrito muy bien antes, estábamos ante una especie de anulación de los grandes acuerdos de la época de la transición a la democracia en 1978. Y ciertamente la cuestión que está por debajo de todo este cambio político
tiene que ver con la estabilidad misma del sistema, con la aceptación del Estado de Derecho y con el desafío que pueden suponer dos elementos nuevos que entran en juego aquí. De una parte, la extrema izquierda, que nunca había entrado a formar parte de los gobiernos en España. El Partido Comunista nunca había entrado en una coalición con el Partido Socialista, su heredero Izquierda Unida tampoco, y el movimiento que nació a partir del 15M, Unidas Podemos en la actualidad, un movimiento muy plural, aspiraba a entrar y estaba disminuyendo el número de votos y consigue ahora una alianza después de que el propio Pedro Sánchez hubiera dicho que esta alianza era indeseable e imposible. Este es uno de los elementos, el elemento ideológico, diríamos, que pesa en la novedad. Y el otro elemento, que pesa también mucho, tiene que ver con la distribución no ideológica, sino territorial del poder. La cuestión del equilibrio del poder territorial en España es, como he sabido, una de las más difíciles. En la transición se articuló un sistema para conseguir que funcionara, que fue el sistema de la España de las autonomías. Y este sistema ha sido desafiado por el independentismo catalán en los últimos años. Ha sido desafiado de una forma contraria a la ley, al margen de la Constitución. Tan es así que el Tribunal Supremo ha juzgado a los que intervinieron en poner en marcha ese movimiento secesionista y los ha condenado por realizar un movimiento de sedición ilegal. Todo esto, sin embargo, confluye al final en una alianza con un partido socialista debilitado en número de votos, que esperaba mejorar resultados convocando unas nuevas elecciones y que no lo consigue, y que decide hacer una apuesta con algo completamente desconocido, podemos decir, ahora mismo. La gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir con este gobierno? ¿Qué va a poder hacer realmente y cuántos desafíos nuevos va a plantear si es que efectivamente llega a plantearlos? ¿Cuál era la alternativa? Le veo escéptico, profesor Pérez López, porque si bien es cierto que el Partido Socialista salió debilitado mínimamente, porque perdió, si no recuerdo mal, 2 diputados de las anteriores elecciones de abril a las últimas, sigue siendo la fuerza más votada. Los ciudadanos han dado una radiografía bastante similar, tal vez lo que ha cambiado sobre todo es la caída de Ciudadanos y el aumento del partido de ultraderecha Vox, pero en general la radiografía de la pluralidad ideológica de los españoles viene siendo la misma, y lo que deben esperar los ciudadanos es que los políticos hagan política, es decir, que lleguen a acuerdos, ¿no cree? Efectivamente, pero el gran acuerdo que se intuía por detrás de los resultados electorales era un gran acuerdo en torno a los grupos constitucionalistas, en torno, en definitiva, al Partido Socialista, que era el que había ganado, al Partido Popular, a Ciudadanos y a todos aquellos otros partidos que no desafiaran el sistema constitucional. El gran problema aquí, de ahí procede mi escepticismo sobre si esto puede funcionar, es que dentro de la alianza o de los apoyos mediante la abstención para sostener la formación de este gobierno, están grupos políticos que, como ha dicho hoy una representante de Esquerra Republicana de Cataluña, le importa un comino, ha dicho literalmente, la gobernabilidad de España. Pues bien, si el grupo político que está haciendo posible que se forme el gobierno es completamente indiferente a que el gobierno sea estable, es dudoso que podamos esperar un camino de estabilidad y de acuerdo permanente, o al menos de acuerdo sostenido durante mucho tiempo. Y de ahí procede la perplejidad ante el hecho de que en la anterior situación, cuando pudieron haber pactado el Partido Socialista y Ciudadanos, no lo hicieron, y podía haber salido un gobierno con más apoyo parlamentario que el que tenemos ahora, y ahora, cuando la situación se pone todavía más complicada y más difícil, en vez de articular una mayoría constitucionalista, se intenta convertir el apoyo al gobierno en una especie de, como dicen algunos analistas políticos, gobierno Frankenstein, es decir, una construcción muy artificial que es dudoso que pueda tener una vida tranquila. De ahí procede la perplejidad y un cierto miedo a qué es lo que puede venir a continuación, porque si lo que viene es un desafío al sistema constitucional en que nos apoyamos, ante lo que estamos es ante un problema de aceptación de la democracia en los términos que la conocemos. Claro. Usted es profesor de historia y cuando uno ve la historia sabe, y me parece, y a usted ahí me corrige porque seguro sabe más que yo, que si hay gobiernos como el que usted propone, en el fondo lo que está proponiendo es un gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular. Los ciudadanos, cuando ven gobernar a un partido o un gobierno, si no les gusta o el resultado no es el esperado, buscan en quién puede ser la alternativa. Hoy
crear ese gobierno que usted dice no le abre la puerta en el futuro al crecimiento de partidos que tienen propuestas de dudosa constitucionalidad o que son más radicales por la parte de la izquierda, Unidas Podemos, por la parte de la ultraderecha, Vox, y eso puede crear un problema futuro intentando solucionar el problema de la estabilidad constitucional presente? El problema efectivamente va un poco en esa línea. El problema es si los partidos constitucionalistas están divididos y llevan su división hasta un extremo que pone en peligro el propio sistema, estamos enfrentándonos a una cuestión sin salida. Diríamos, no hay un gobierno de unidad nacional que dé estabilidad al sistema. El modelo alemán, en ese sentido, ha sido invocado varias veces como una posible solución. Lo que los alemanes llaman la gran coalición, de la que hay experiencia ya desde hace muchos años, desde los años 60, y que ahora mismo es la solución de gobierno en Alemania, es lo que se proponía también para aquí, para España. Y sin embargo, esto no funciona aquí. Y no funciona en buena medida como consecuencia del desequilibrio que suponen las opciones territorialmente fuertes. La presencia de un partido nacionalista vasco que es mayoritario en la comunidad autónoma vasca, o la presencia de los grupos catalanes que son mayoritarios en esa región. Pero observe una cosa. Esquerra Republicana de Cataluña se abstiene en el apoyo a este gobierno. Pues bien, Junts per Cat, el grupo político que apoya a Puigdemont, el heredero de la antigua Convergencia y Unió de Cataluña, ha votado contra esta investidura. Y lo mismo ha hecho la CUP, la extrema izquierda radical nacionalista catalana. Quiero decir, ni siquiera en Cataluña se está consiguiendo una unidad en torno al proyecto de este gobierno. De alguna forma, lo que sigue preocupándonos a todos, y creo que es lógico, es la intensa división que se produce tanto vertical como horizontal en la política española. Ya ha habido ocasiones en que esto nos ha conducido a una especie de precipicio político, y lo que se teme ahora es que nos pudiera llevar al mismo sitio. Yo recuerdo años atrás que decían que la democracia española era una democracia joven y que había una ausencia de tradición democrática en gobiernos de coalición. Pero España tiene ya 40 años de democracia. ¿Por qué en Alemania sí es posible que gobiernos o partidos de ideología distinta se pongan de acuerdo en cuestiones nacionales y en España, al margen del color de la ideología de cada uno, esas alianzas, esos gobiernos, anteponer los intereses del país y de los ciudadanos por delante de los partidos políticos, no es tan habitual? ¿Qué tiene el carácter español que no lo hace posible? No sé si es una cuestión de carácter o es también una cuestión de aritmética. Hemos tenido gobiernos de unidad nacional en España en los años 20 en una situación de crisis constitucional también grave. Esperemos que no terminaron muy bien, terminaron más bien mal. Esperemos que este no sea el camino que va a seguir ahora la democracia española. Confiemos en que tiene fortaleza suficiente como para resistir el embate y corregir la tendencia. ¿Dónde está la novedad que impide esa gran coalición de las dos grandes fuerzas políticas? Fundamentalmente en la posibilidad de que el apoyo de los partidos nacionalistas, de las fuerzas regionalistas, se conviertan en la alternativa a un pacto con el gran enemigo. ¿Por qué no pacta el Partido Socialista con el Partido Popular o el Partido Popular con el Partido Socialista? Porque encuentra en la alianza con los nacionalistas más pequeños que su antagonista nacional, en teoría, mejor manejables que su gran antagonista nacional, encuentra en ellos la alternativa para formar coaliciones en las que ellos siguen siendo el gigante, sin perder tanta fuerza. Es una especie de miedo a perder su propia identidad. Pero lo que la historia está demostrando poco a poco en estos 40 años, como usted bien decía, es que esa pérdida de la identidad puede venir más que por el fraccionamiento ideológico de derecha e izquierda, por el enfrentamiento territorial entre grupos políticos. Entiendo. ¿Qué previsión le da usted a este gobierno? ¿Qué cree? Porque lo que hemos visto en las sesiones de investidura, que ha tenido 3 días de debates y de interlocución de los líderes parlamentarios, es un nivel de bronca, de aspereza, de ausencia de sinceridad de mano tendida, de acusaciones ultra exageradas, que marcan o que dan un tono de lo que puede venir. Y si lo que puede venir es lo que hemos visto estos días replicado por 4 años, los ciudadanos se van a alejar aún más de la política. Eso es un pronóstico, voy a decir que verosímil, pero que esperemos que no se cumpla.
Es verdad que el debate al que hemos asistido era muchas veces no solo excesivamente bronco, sino a veces, y eso es lo más triste, inconsistente, porque se terminaba por no debatir ideas, sino la descalificación mediante etiquetas del adversario político. El ciudadano está bastante cansado de este tipo de argumentación. No obstante, ya lo hemos comentado antes, su voto tampoco ha cambiado mucho cuando las cosas se han enconado en esta línea. La gran prueba a los efectos políticos va a ser qué puede hacer este gobierno. Lo primero que han hecho es decir que el gobierno no va a estar listo esta semana, como habían dicho hasta ayer o hasta hoy mismo, sino que será la semana siguiente, lógicamente, porque va a haber que negociar bastante. Y la segunda cosa que va a haber que hacer son unos presupuestos, que llevamos viviendo con los presupuestos que elaboró el gobierno de Mariano Rajoy desde hace 2 años ya. Entonces, hay que hacer unos presupuestos. El nuevo gobierno apenas tiene votos para aprobar esos nuevos presupuestos. Lo que nos ha llevado a tener nuevas elecciones otras veces ha sido justamente esa falta de apoyo parlamentario. Y además ha anunciado otra serie de cambios en materia educativa, también en sanidad, en algunas cuestiones medioambientales, que en algunas cosas coinciden con deseos del Partido Popular o de Ciudadanos. Por ejemplo, disminuir el número de aforados, de aquellos que tienen privilegios judiciales por los cargos políticos que ocupan. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando esto se plantee en el Parlamento? ¿Va a aparecer una nueva política pragmática de acuerdos unas veces con unos y otras veces con otros? ¿O vamos a ir cavando una fosa que separe una especie de 2 grandes alas que son incapaces de entenderse? Esta es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Sé un poco del pasado, pero no le puedo decir nada sobre qué va a pasar en el futuro. El pronóstico, como usted bien ha dicho, visto cómo ha sido el debate, no es muy halagüeño por el momento. Es la opinión, el análisis del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, el profesor Pablo Pérez López. Profesor, gracias por haber estado con nosotros, por su punto de vista. Feliz noche. Muchas gracias y buenas noches a ustedes también. Esto es Cuestión de Poder, el análisis de las cuestiones de la actualidad. Vamos a una pausa, ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para fijarnos en esa crisis diplomática también de tintes militares que hay hoy en el mundo entre Washington y Teherán, entre Estados Unidos y Irán. En las últimas horas, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que están esperando la respuesta muy probable que se va a producir por parte de Irán a la muerte del general Soleimani. Estados Unidos está trabajando intensamente para construir una alianza que dé una respuesta y que no deje aislada a Estados Unidos. Un aislamiento que se produce después de que, de manera aislada, el presidente Donald Trump tomara esa decisión drástica de acabar con la vida de ese general y que ha puesto a Irán en pie de guerra y con voluntad de respuesta. Una respuesta, dicen, que será contundente. Han pasado varias cosas después de esos hechos. Una de ellas, que nos ha llamado la atención, es que Irak ha pedido que Estados Unidos, que está en el país desde hace tiempo, que colabora con el gobierno, que ha contribuido a reforzar la presencia militar y las capacidades militares del país, salga de Irak, lo cual deja un vacío y muchos interrogantes de lo que puede venir después. En las últimas horas se han difundido cartas que, dice el Departamento de Defensa, no tendrían que haberse hecho públicas, en la que formalmente Estados Unidos comunicaría a través de esa carta a Irak que sí, que se van. Pero dicen los oficiales de defensa que eso no está sobre la mesa todavía. Por lo tanto, todo está siendo realmente muy difícil de comprender. Hemos invitado a Daniel Erickson. El señor Erickson es director de Star Strategies, fue oficial del Departamento de Estado bajo la administración de Barack Obama y también asesoró en cuestiones de política internacional, particularmente del hemisferio occidental, al ex vicepresidente Joe Biden. Señor Erickson, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por tenerme. Para empezar por la carta, esta carta que se ha difundido, que difundió Reuters y que inmediatamente ha obligado al secretario de Defensa, Mark Esper, a salir a decir que no está tomada la decisión de salir de Irak, de dejar ese vacío en ese país. ¿A qué atribuye eso? ¿Es una filtración interesada que, viendo el revuelo que ha creado, tienen que desmentirla? ¿Esas cartas cómo se redactan y por qué se hace pública? ¿Es una información tan sensible?
Sí, sí, claro. Y realmente es un misterio porque su carta fue publicada, porque claro que no fue la política de los Estados Unidos en este momento. Y también realmente sugiere un nivel de desorganización dentro de la administración de Trump que está bien sorprendente, especialmente porque estamos trabajando en ese momento en temas tan delicados como lo que pasa en Irak, quizás que las tropas de los Estados Unidos tienen que salir del país, y claro, ese conflicto político y quizás militar entre Estados Unidos y Irán. El presidente Trump, durante la campaña y en su filosofía Trump sobre las relaciones internacionales, siempre ha defendido que Estados Unidos se tiene que retirar de los conflictos del mundo. Sí. Él es más bien un aislacionista que quiere, como dice su lema de campaña, poner Estados Unidos primero para esta administración y dejar de estar en Afganistán, en Oriente Medio, en conflictos del mundo y devolver las tropas a casa. ¿Es inteligente esa retirada de Irak? Bueno, yo creo que realmente trae muchos riesgos, aunque todavía sí puede ser beneficios también. Pero lo que es muy importante que tenemos muy claro es que el presidente Trump nunca ha tenido una política ni una estrategia muy clara en el caso de Irak. Por una razón ha sido muy crítico de la decisión del presidente Bush hacer la invasión del país hace 17 años, pero por otro lado realmente ha adoptado una estrategia de presión extrema contra Irán. Entonces, es realmente mezclas de instintos, no, en mi opinión, no está bien vinculado en una estrategia ni un entendimiento de esa parte del mundo, y por eso estamos en ese momento que parece más y más peligroso. Irak fue invadido por Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, en un equilibrio argumentativo que justificaba esa invasión por buscar los responsables de esos atentados, cuando en el fondo no estaban en ese país, sino en Afganistán probablemente, y en algunos vínculos con Arabia Saudí, que es un aliado de Estados Unidos y que no entró en ese juego de invasiones. En aquella administración, la de Bush, con Dick Cheney como vicepresidente, se decidió invadir Irak porque se consideraba fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué hoy no es necesaria la presencia para esta administración en ese país? Bueno, en ese momento Irak es diferente, que hace 17 años está una democracia muy débil, pero existe un parlamento, por ejemplo, que votó, aunque no estamos favorecidos de esas decisiones, que salgan las tropas de los Estados Unidos de Irak. Todavía es otro país y es yo puedo decir un aliado de los Estados Unidos, aunque un aliado con que tenemos una relación de vez en cuando muy difícil, puede ser muy tensa también porque hay esa historia tan conflictiva que existe entre los Estados Unidos e Irak. Pero incluso yo creo que hay argumentos que los Estados Unidos deben salir de Irak, pero no de una manera así, ¿verdad? No por una decisión tan abrupta adoptada por el Parlamento de Irak después de una acción militar de los Estados Unidos contra Soleimani, aunque es una persona en que no debemos extrañar. Claro que es una persona que ha tenido un impacto muy negativo a través de la región de Medio Oriente, pero incluso lo que está tan asustante que la administración de Trump realmente no tiene en ese momento todavía, hoy en día, una estrategia muy clara, y en mi percepción es que no está preparado para manejar todos los efectos, en algunos casos efectos muy negativos, de la decisión de tomar esa acción contra Soleimani. Hay algo que me sigue llamando mucho la atención. Si Irán es el gran enemigo, el archienemigo de Israel, que siempre ha insistido una y otra vez que hay que destruir. Israel es un aliado de Estados Unidos, que además confía en el apoyo y en la ayuda de Estados Unidos en su defensa en un territorio que habitualmente les es hostil. El general Soleimani estaba en Irak y ahora, es decir, que eso demuestra que Irán quiere tener presencia en Irak. Sí. Si Estados Unidos ahora dice y quiere defender la retirada, está dejándole el terreno a Irán, que es el enemigo de Israel. Israel, ¿qué papel está jugando aquí? ¿Está a favor de esa retirada? Bueno, Israel ha favorecido esta campaña de presión contra Irán, pero eso es diferente que quiere que salgan todas las tropas de los Estados Unidos de Irak, ¿verdad? Porque para Israel está muy importante que los Estados Unidos mantienen una presencia militar en esta región y en una situación de guerra dentro de Irak, pero como un acuerdo político que existía
entre los Estados Unidos y Irak después del fin de la guerra allí. Entonces, en este momento yo creo que para Israel también es un momento muy peligroso. No sabemos todavía cuáles serán las consecuencias de las acciones de los últimos días, pero claro que sí existía un equilibrio antes en Medio Oriente entre Irak, Irán, Israel, los Estados Unidos. Ese equilibrio ya ha quebrado y no sabemos qué va a venir después. ¿Quién está ocupando, quién puede ocupar de manera más fácil o natural, no sé si la palabra es natural, pero bueno, la retirada de Estados Unidos de esa zona del mundo? ¿Es Rusia quien le interesa esa retirada para ocupar ese espacio de influencia? Lo digo porque hoy hemos visto a Vladimir Putin, que no da puntada sin hilo, en una visita estratégica al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que hay que dividir entre actores estatales como China, Rusia, Irán, Israel, y también hay actores no estatales, que son grupos terroristas como ISIS, que existía antes, y todos esos están compitiendo para influencia dentro de Irak. Claro que en ese momento, si salgan los tropas de los Estados Unidos, va a ganar Irán primero. También podemos ver más influencia de Rusia. Rusia sí ha jugado un papel importante en Siria, ¿verdad?, al lado de Irak. Pero también puede ser otras fuerzas que no sabemos todavía, incluso las fuerzas terroristas que existen dentro de Irak, que pueden tomar más poder en el futuro también. Dentro de Irak hay dos familias, dos interpretaciones del Islam, sí, los suníes y los chiíes. Sí. Los chiíes son más próximos a Irán, los suníes más próximos a Arabia Saudita. El Parlamento iraquí votó para la salida de Estados Unidos. ¿Quién controla hoy ese Parlamento desde el punto de vista ideológico? Bueno, hay representantes en el Parlamento de Irak que vienen del lado suní y también del lado shia. Pero en los últimos años hay el grupo shia que va a tener más poder, más influencia dentro de Irak. Entonces, pero yo creo que eso es mejor entendido no como un debate entre los suní y los shia, pero una respuesta nacionalista del Parlamento de Irán. Pero supongo que ellos son conscientes de que forzando esa salida, por muy nacionalista que sea, sí, es abrirle el espacio de influencia a Irán y, de una manera indirecta, también a Rusia. Claro que sí, pero también esa decisión por el Parlamento de Irak no está finalizado todavía, ¿verdad? Porque todavía hay negociación que tiene que existir entre el gobierno, la administración, de executive branch de Irak y los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que se complica mucho un esfuerzo para mantener las tropas de los Estados Unidos en Irak después de este voto de su parlamento. Le quiero preguntar también por las posibles respuestas de Irán. ¿Cuál cree que puede ser esa respuesta, como ha dicho hoy el secretario de Estado, que están esperando que se produzca? Bueno, en este momento yo creo que no sabemos todavía y claro que hay mucha especulación que puede ser posible, pero no sabemos. Lo importante aquí es que Soleimani fue, al fin de todo, un oficial del gobierno de Irán, ¿verdad? Entonces no es un terrorista aislado con sus propias actividades, pero fue parte de un gobierno y es un gobierno. Claro que va a buscar una respuesta gubernamental, pero no sabemos en este momento qué pueden ser las posibilidades. Señor Erickson, estoy terminando ya. Hay muchos televidentes que hoy nos están viendo desde América Latina y que cuando ven este conflicto en una zona lejana como la de Oriente Medio, entre Irak, Irán, Rusia, China, Bashar al-Assad en Siria, Estados Unidos, piensan, ese es un conflicto que a mí no me afecta, eso me queda muy lejos. ¿Tienen razón de pensar que eso no va con ellos? Bueno, eso puede afectar la economía mundial, puede afectar el costo del petróleo, puede afectar también las actividades de esos países en otras partes del mundo, incluso Asia, África y América Latina. Entonces, sí es importante para todas las ciudades del mundo y también para el pueblo de América Latina. Aunque es un conflicto que existe en otra parte del mundo, tiene consecuencias para todos nosotros. Termino ya. Uno de los posibles escenarios de venganza por parte de Irán es un posible
ciberataque o ataque cibernético. Sí. Este es un año electoral. Ayer teníamos un analista aquí y le preguntábamos por esas capacidades. Usted estuvo en la administración de Barack Obama y en esa administración se produjo una influencia rusa con capacidades cibernéticas para influir en esas elecciones. ¿Estados Unidos tiene que temer a esa amenaza de un posible ciberataque? No tiene que temerlo, pero sí tiene que ser preparado, ¿verdad? ¿Y lo está? Yo creo que sí. Yo creo que los Estados Unidos sí pueden proteger las defensas cibernéticas del gobierno de algún esfuerzo de Irán. También yo no estoy convencido que Irán realmente va a buscar una respuesta cibernética. Yo creo que ellos también tienen un poco de miedo de las capacidades de los Estados Unidos en esta área y probablemente van a buscar otra forma de respuesta. ¿Qué tipo de forma? Bueno, puede ser algún tipo de acción militar que pasa en Irak o en el Medio Oriente. De manera indirecta. Puede ser. Es la opinión de Daniel Erickson, que es director de Blue Star Strategies. Trabajó como alto funcionario del Departamento de Estado durante la administración de Barack Obama y asesoró en cuestiones de seguridad nacional al vicepresidente Joe Biden. Señor Erickson, muchas gracias. Gracias por tenerme. Feliz noche. Sí. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos.